El péndulo corto tiene un periodo mucho menor, es de más alta frecuencia. El péndulo largo tiene un periodo mayor, toma más tiempo en ir y volver, o sea que es de baja frecuencia, de menor frecuencia que el péndulo corto. Vamos a ver lo que se llama resonancia. El simulador sísmico, que es esta base sobre la cual está montada el modelo, se va a desplazar con una determinada frecuencia. Cuando la frecuencia de movimiento del suelo coincide con la frecuencia de cada uno de los péndulos, ese péndulo va a adquirir enormes desplazamientos y vamos a decir que sincronizó el periodo del péndulo con el periodo de movimiento del suelo, que es la base del simulador, y se dice que entró en resonancia. Vamos a hablar de frecuencias y de sus inversos, que son los periodos. La frecuencia es cuántas veces el elemento que está vibrando va y vuelve en un segundo. Las frecuencias son vibraciones por segundo. No tiene unidades, es lo que se llama hercios. Son oscilaciones por segundo. ¿Cuántas veces va y vuelve durante un segundo? El número de oscilaciones es la frecuencia del elemento que está vibrando. Y el inverso de la frecuencia es el periodo. El periodo se expresa en segundos. Y significa cuánto tiempo tarda en ir de una posición extrema hasta la otra. Es el péndulo de menor longitud el que entra en resonancia en este momento, porque la frecuencia del movimiento del suelo coincide con su propia frecuencia. Observaron ustedes cómo el péndulo de longitud intermedia entró en resonancia cuando el movimiento del suelo adquirió la frecuencia propia del péndulo. Se ve claramente cómo el péndulo de mayor longitud, que tiene la misma frecuencia 0.82 con que se puso a vibrar la base, es el que más se mueve. En este modelo tenemos tres péndulos invertidos. Ya no se trata de péndulos suspendidos en una parte superior que oscilan colgados, sino péndulos invertidos, están empotrados en la base y la masa está en la parte superior. Entonces, si observamos, cada péndulo tiene su propio periodo, su propia frecuencia. Este, que es muy bajito, es de altísima frecuencia, de periodos muy cortos, rápidamente va y vuelve. En cambio este, que es más largo, toma un tiempo mayor. Entonces decimos, este es de alta frecuencia, este es de baja frecuencia, este es de periodo corto, este es de periodo largo. Ante un sismo cercano, los edificios bajitos son los que tienden a entrar en resonancia. Un sismo cercano, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo nosotros que en el caso de la perforación con el muro anclado, ¿no? Entonces, ese movimiento que se origina en el suelo tan próximo, digamos, debajo de esa cimentación, es lo que, digamos, pues en ese momento se está produciendo un epicentro debajo de esa construcción. Entonces, la frecuencia es una alta frecuencia con periodos muy cortitos, ¿no? Los periodos son muy cortos y lo llamamos un problema de alta frecuencia, ¿no? Veámoslo de nuevo, un poquito. Este es de periodo corto, este es de periodo largo. Ante un sismo cercano,
Los edificios bajitos son los que tienden a entrar en resonancia. Entonces, digan ustedes, a unos 80, 100 kilómetros del epicentro, son los edificios de alturas intermedias, 10, 12 pisos, los que corren riesgo de entrar en resonancia. Con epicentros lejos de la ciudad que estamos considerando, las ondas llegan con periodos largos y son los edificios altos los que tienden a entrar en resonancia. Entonces ahí vemos, pues, periodos cortos, frecuencias más altas, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro ejercicio? Salía frecuencia 45 Hz. O sea, era una barbaridad, ¿no? O sea, fíjense, se nos salía 0.02 segundos, creo, el periodo para ese tipo de suelo, a esa profundidad. Entonces, en nuestro ejercicio ese que vimos en ese momento eran 45 Hz, o sea, una frecuencia altísima. Por eso es que se producen pues, los daños en estas construcciones, ¿no? Bien, vamos a... esta parte de acá la he llamado en dos partes, ¿no? La primera parte que es concreto, que la voy a pasar más rápido. En toda obra de edificación donde haya concreto armado tenemos dos cosas que ver, o tres cosas realmente que ver, ¿no? Hay que ver concreto, hay que ver acero y hay que ver encofrado, esas tres cosas, ¿no? Concreto, como que un poco nos hemos olvidado, decimos que, bueno, el concreto lo compramos o el concreto lo compran y ya acá no hay nada que controlar, y eso es falso, ¿no? La empresa que te vende concreto te vende un producto que ya está mezclado, no, pero está dosificado, mezclado y transportado hasta tu obra, ¿no? Sin embargo, te lo llevan hasta la obra y de ahí para adelante la responsabilidad es del constructor. Entonces, el concreto tiene dos estados, un estado fresco y un estado endurecido. ¿Cuál es la misión del inspector? El inspector, muy bien, se ha programado un vaciado de alguna estructura, vamos a decir columnas, placas, zapatas, vigas, losas, techos, lo que fuera. Entonces, obviamente hay una etapa primero de revisar que las estructuras se haya cumplido conforme se estén en los planos, recubrimientos, los empalmes, la separación entre aceros, ¿no? Son clásicas reglas para el control. Y cuando todo esto ha cumplido y el encofrado esté en buenas condiciones, y si hay instalaciones que atraviesan, también verificar las instalaciones. Pero luego viene el tema de la colocación del concreto, ¿no? La colocación del concreto en el estado fresco, pero antes de la colocación va a tener que venir un control del concreto, como es la llegada del concreto a obra, ¿no? Cuando el concreto llega a obra, entonces hay una serie de pasos que hay que seguir, como por ejemplo llega el concreto y si el concreto está llegando con el tiempo que la norma de concreto me permite, si está llegando con el slang que dice el diseño, si digamos también si tiene la temperatura correcta, ¿no? No ha sobrepasado la temperatura que la norma me establece. Y entonces hay una serie de pasos o requisitos que debemos hacer, pero ¿se hacen? La pregunta es, ¿se hacen? La respuesta es casi nunca, no se hacen, ¿no? Entonces, en las obras vemos muchos problemas en los defectos de colocación de concreto también, que se echan concretos de demasiada altura, que digamos no se vibra adecuadamente el concreto, que comienzan a aparecer cangrejeras en el concreto, ¿no? Y entonces el tema de concreto es un tema muy delicado. Entonces, que ha pasado así de largo, que no se tomó mucha importancia, ¿no? Sin embargo, como que más se preocupa uno en el acero, que esté el número de barras, y sin embargo el concreto, nadie se preocupa de eso. Pero el concreto y el acero trabajan de manera conjunta. Es decir, el acero necesita del concreto para descargar esa energía que se produce en la transmisión de carga. Y el concreto debe ser un elemento monolítico. La norma
nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, esta presentación la he hecho cogiendo parte de las normas, nuestra norma de concreto armado, que es la norma de 060, y también con respecto a la ACI, ¿no? Las normas que corresponden a la parte de concreto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Cuando empieza nada más el Reglamento Nacional de Edificación de la norma de concreto armado, te dice lo siguiente. El 1.2 dice, proyectos, ejecución e inspección de obra. Miren, o sea, si ustedes tienen su reglamento, lo van a leer y dice eso. Dice, la construcción debe ser ejecutada e inspeccionada por ingenieros civiles colegiados. Ojo, estamos hablando del capítulo, ¿no dice? La norma de concreto armado, Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, no dicen que los arquitectos deben supervisar esto, las obras de concreto armado. Dice que los ingenieros civiles son los que deben supervisar las obras. La construcción deberá ser ejecutada e inspeccionada por ingenieros civiles colegiados, los cuales serán responsables del cumplimiento indicado en planos y en las especificaciones técnicas. Buen punto, ¿no? ¿Quería comentar? Sí, yo me acuerdo que le dijimos al Ministerio de Vivienda y Construcción, cuando se estaba haciendo la norma de verificaciones técnicas, le dijimos, cuidado, por si acaso Ministerio de Vivienda y Construcción, yo fui uno de los que participó en hacer un proyecto, ¿no? Hicimos un proyecto muy bonito, en el cual le cogimos y subrayamos ese punto y le dijimos al Ministerio, cuidado que para las inspecciones de las obras, ¿no? Nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma 060 dice que deben inspeccionar los ingenieros civiles. Si tú quieres poner a los arquitectos, ponlo para la parte de acabados, pero para toda la parte de la estructura tiene que ser los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Ministerio? Ah, qué interesante, está bonito, ¿no? Pero no hizo caso. O sea, nunca lo hizo. Así como también hace un momento decía que las inspecciones, hablaba de que la etapa de excavaciones, un sostenimiento, la parte de la estructura de columnas, vigas, etcétera, ¿no? Y hasta que llega la albañilería, y ahí terminó, no habla de las obras complementarias, eléctricas, sanitarias y todo lo que sea. También presentamos un proyecto cómo debía ser. Es más, también presentamos un proyecto, yo me acuerdo que lo dije claramente, esto es la época de la carreta, decir que uno va a hacer una inspección en la obra, muy bien, tú vas a la obra, ¿no? Primero que no hay formatos oficiales, debemos ser conscientes que no hay formatos hasta el día de hoy. Había el año 2000, como lo dije al comienzo de la exposición, el año 2003 había, hoy 2018 no hay formatos, ¿no? Y tienes que ir con, de repente la obra no hay fotocopiadora, tienes que ir con tu papel carbón, ¿no? Que el carbón creo que ya no, vende en la librería, busca papel en la librería, encuentra papel carbón, ¿no? Sí hay, sí, entonces, y tienes que ponerle ahí al reverso y hacer tu informe, ¿no? Ponerlo a manuscrito, y que cuando estábamos mencionando de que en la etapa, cuando tú haces tu informe, tú le dejas una copia al residente, al responsable de la obra, tú te llevas tu copia, obviamente es todo sellado, pero tiene 2 días para presentarlo, ¿no? 2 días que puede ser que caigan con fin de semana y por acá te olvidaste, te retrasaste, ¿no? Y puede ser sanciones de infracciones que te puede poner el colegio por no presentar tu informe a tiempo, ¿no? A la municipalidad y también al colegio de ingenieros. Entonces, pero eso es de la época de la piedra. O sea, yo me acuerdo que en el proyecto que hubo para esta norma de verificación dije, ¿sabes qué? Una vez que uno ya ha hecho el informe en obra y ya tienes la firma del ingeniero, entonces el ingeniero está notificado en ese momento al recibir de las observaciones que uno como inspector está haciéndola. Por ejemplo, no tienes mallas de seguridad, faltan, ¿cómo se llama? O no se está cumpliendo con el recubrimiento de esa estructura. O sea, uno como inspectora abarca varios campos, suelos, seguridad, concreto, abarcas todo. Entonces, haces tu informe, o no hay, los trabajadores no tienen el SCTR, o la póliza CAR está vencida, o el permiso de uso de vía ya se venció, o no, la malla o los cercos no cumplen. Es decir, puedes hacer todo tu informe. Entonces, el hecho que tú estás observando, entonces el residente ya está notificado por el supervisor.
Lo único que corresponde ahí, que uno va a su oficina, a su casa, o le tomas una foto ahí, ¡pac!, y la mandas a la municipalidad ya en línea, por internet, por WhatsApp, le envía y ya tiene tu informe, pues ya. No, que hay que ir, buscar un estacionamiento, ¿no? Buscar la municipalidad, ir, llevar, hacer tu cola para presentar te siguen tu cargo de recepción. No, entonces en el proyecto que yo planteé era en línea, o sea, online, y que ya pues dejáramos ese tema de la tema burocrático. No han hecho caso la municipalidad, el ministerio, y seguimos en esa situación, ¿no? Digo, ¿cuándo vamos a avanzar como profesionales, como institución, ¿no? O sea, seguimos todavía ahí, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar. Bueno, entonces ya saben que eso está ahí. Segundo. Puntos. A continuación, en la misma norma de concreto armado, dice, la supervisión llevará el control, o si quieres tu inspección, ¿no? Control de cuaderno de obra, en el cual se registrarán las ocurrencias técnicas, ¿no? Como que, A, calidad y dosificación de los materiales del concreto y resistencia. B, colocación y remoción de encofrado y apuntalamiento. Mira qué interesante, eso te dice el reglamento, yo no lo estoy inventando, eso dice que debes hacer. Colocación de refuerzos y anclajes, mezclado, ubicación de tandas de concreto de las estructuras, procedimiento de colocación, curado. E, secuencia, montaje y conexión de elementos prefabricados. F, tensado de tendones preforzados, si es que hay, ¿no? Y G, cargas de construcción. ¿Qué cargas de construcción se están aplicando, no? Y significativas entre los pisos, muros u otros elementos terminados. ¿Cuál es el avance general de la obra? Cuando la temperatura ambiente sea menor a 5 grados o mayor a 35 grados, deberá llevarse un registro de temperatura del concreto. Mira, o sea, todo esto ya está hecho. O sea, el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E060, en este capítulo 1.2.4, te dice que eso tiene que hacerse para la parte de concreto. O sea, hay que hacer eso. ¿Se hace? No. El concreto, yo hace mucho tiempo me atreví a hacer esta ecuación, ¿no? En mis clases, yo soy profesor de la Universidad de Ingeniería hace muchos años, entonces, una vez le pregunté a un chico, le dije, uy, ¿has visto esta fórmula de concreto? Y entonces, y uno pues, vivo, me dijo, sí, yo la he visto en tal libro, ¿no? Y yo, mentira, porque esa fórmula yo la he inventado, ¿no? O sea que... Entonces dijo, ¿qué cosa es D, ingeniero? Dosificar. ¿Qué es M? Mezclar. ¿Qué es T? Transportar. ¿Qué es O? Colocar. ¿Qué es M? Compactar. ¿Qué es U? Curar. Dosificar, mezclar, transportar, colocar, compactar y curar. O sea, en una que te equivoques, ya no llegó el concreto a la